En aquellos días surgieron de Israel hijos transgresores de la ley, que sedujeron a muchos diciendo: Vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras parecieron bien a sus ojos, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey, y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles, y se vendieron para obrar el mal. Del libro primero de los Macabeos, capítulo 1, versículos del 11 al 15. Hermanos, el día de ayer, este libro deuterocanónico, primer libro de los Macabeos que empezábamos a leer, nos ubicaba en un contexto histórico totalmente distinto a aquel que nos terminaron de narrar los libros de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías quedaron hacia el siglo IV a.C., cuando estaban ya terminadas las murallas, la ciudad, repoblándose todo, y luego los libros sagrados dan un salto hasta el año 330, que nos narró el día de ayer el primer libro de los Macabeos, es decir, son 70 años de los cuales no sabemos nada. El fragmento de ayer nos introducía que con el paso de los años y de los siglos, los sucesores de Alejandro Magno, entre los cuales se dividió el reino en diferentes provincias, empezaron a gobernar Judea. Y nos terminó contando la llegada de un personaje que sería nefasto para la historia religiosa y espiritual de Israel, Antíoco IV Epífanes, y estamos hablando aproximadamente del año 175 a.C., aproximadamente. ¿Qué sucede bajo Antíoco Epífanes y por qué sucede lo que nos dice el texto de hoy? Antíoco Epífanes era amante a morir de la cultura y el estilo de vida griegos. La manera de vivir, de pensar y de creer, el estilo de vida de los judíos era como un puntico negro que estorbaba. Todo el mundo de aquel entonces, como lo vimos en la imagen que yo les compartí el día de ayer, que nos mostraba hasta dónde se había extendido el imperio griego, tenía ya un estilo de vida muy similar. El punto aparte eran los judíos, que por su religiosidad tan acendrada tenían una manera totalmente diferente de vivir. Sin embargo, al que anda entre la miel algo se le pega, y el que camina con lobos a aullar aprende, ya lo habíamos dicho antes. A los judíos les empezó a tentar el imitar la manera de vivir de los griegos, sumamente exótica para ellos, moderna, libre, utilizando términos políticos de hoy, muy progresista. Y nos dice el texto que no faltaron entre los judíos quienes se sintieron atraídos por ese estilo de vida que los rodeaba y pidieron a Antíoco Epífanes les permitiera vivir el estilo de vida de los griegos, y se construye, como nos dice el texto, un gimnasio en Jerusalén. La palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa desnudo. En los gimnasios de aquellas épocas, todo lo que se hacía desde el punto de vista de la ejercitación física se hacía desnudos. Y allí vamos a ver algo que tiene que ver con algo que nos mencionaba el fragmento de hoy. Resulta que los únicos en aquel entonces que se circuncidaban, es decir, que cortaban el prepucio de sus órganos reproductores masculinos, eran los judíos. Y los judíos que quisieron vivir a la manera griega y empezaron a ir al gimnasio, pues se empezaron a sentir mal, porque mientras el glande de sus órganos reproductivos masculinos estaba descubierto, el de los griegos no. Los griegos no tenían la costumbre de circuncidarse, el prepucio cubría el glande de sus miembros. Entonces los judíos empezaron a sentirse como mal, y llegó hasta el colmo
el querer ellos parecerse a su entorno, que rehicieron nuevamente sus prepucios, se sometieron a cirugías para reconstruir sus prepucios, para volver a cubrir el glande de sus órganos reproductivos, para verse igual que los demás. Y aquí es donde quiero yo que hagamos la profundización del día de hoy. Para verse igual que los demás, terminaron perdiendo su propia identidad. Para parecerse a los otros, perdieron lo que ellos eran. ¿Cuántas de las personas que nosotros conocemos están renunciando a su identidad para parecerse a todos los demás con tal de sentirse aceptados? ¿Cuántos de nosotros, con tal de sentirnos aceptados, nos vendemos al mundo y empezamos a adoptar la manera de pensar, de hablar, de actuar, de omitir, de sentir, de vivir o de creer del mundo? Que responda nuestra conciencia. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.